momentos tengan todos ustedes. Con este video inauguro el segundo milagro, la vida, la creación de la vida, dentro de la serie 7 milagros. El primer milagro fue la creación. En este segundo momento vamos a estudiar la creación de la vida. Cómo se formó la vida, cómo se organizó, cómo llegó a la complejidad que tenemos, sus características, todos sus elementos. Todo esto es un verdadero milagro. No puede ser explicado de otra manera, porque no hay ninguna ley natural que permita que la vida se desarrolle en plenitud. Vamos, pues, a partir de este video, a desarrollar toda una serie de capítulos sobre la vida. La vida es la forma más compleja y organizada de la materia y de la energía. No se puede crear sola. La ley de la entropía no lo permite. Lo complejo se desorganiza, se simplifica. La vida va en contra de esa ley. Es compleja y tiende a ser cada vez más compleja y organizada. En una palabra, la vida solo surge de la vida. No existe la biogénesis. La posibilidad de que surjan estructuras complejas, como las materias orgánicas, es prácticamente nula. Lo que se ha descubierto fuera del sistema solar son apenas moléculas de cianuro y ácido cianhídrico. Donde sí se han encontrado estructuras orgánicas es en el sistema solar, especialmente en los cometas y asteroides. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por su especie y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. La creación de la vida va contra todo principio de la naturaleza, viola todas las leyes naturales. Una vez creada, se adapta perfectamente a las leyes naturales. Los invito a que profundicemos sobre el origen de la vida. ¿Cómo se formó la vida? ¿Cómo se creó la vida? No hay respuesta científica, aunque vamos a analizar todo lo que dicen los científicos, los evolucionistas, todo el proceso que dicen que existe para que se forme la vida espontáneamente y evolucione espontáneamente. Eso no es posible. No es posible. Y se los voy a demostrar. La vida es maravillosa en todos sentidos y solamente pudo ser diseñada. Hay un código, hay una información, tiene todos los requisitos de un diseño inteligente, de una creación profundamente amorosa, para que sea realmente un placer, un gozo espiritual vivir la vida. Vamos al primer capítulo del milagro de la vida. Los requisitos para la vida. La tesis de este capítulo es que el origen de la vida no pudo haber ocurrido por un proceso gradual, sino que debe haber sido instantáneo. La razón por lo que esto debe ser cierto es simple. Cada máquina debe tener un cierto número mínimo de piezas para que funcione.
y si se quita una pieza por debajo de este mínimo, la máquina dejará de funcionar. El ejemplo de Behe es una ratonera de resorte común que requiere 10 partes para funcionar. La trampa ya no funcionará si solo se quita una parte. Nadie ha podido demostrar que este concepto es erróneo, solo que en determinadas condiciones, una determinada máquina puede funcionar con una pieza menos. Sin embargo, muchos de estos ejemplos de una parte menos son engañosos. Rus señala que una ratonera se puede sujetar al piso, eliminando así la base. Afirma. De hecho, solo usa una base diferente, el piso. Todavía es necesaria una base. Además, las partes de la ratonera son inútiles sin la inteligencia para ensamblarlas en una unidad funcional. Una trampa también es inútil sin el cebo, el conocimiento y la habilidad necesarios para usar la trampa, y la existencia de un ratón con suficiente inteligencia para buscar el cebo, pero falta de experiencia e inteligencia para evitar la trampa. Un sistema simple de trampa para ratones es mucho más complejo de lo que parece. El argumento de la complejidad irreductible puede extenderse al proceso de creación que produjo la vida. El concepto sostiene que tanto un organismo como sus partes, incluidos órganos, organulos, células e incluso su proteína, no pueden funcionar por debajo de un cierto número mínimo de partes. En los organismos biológicos, la unidad más pequeña de la vida es la célula, y el número de partes que contiene a nivel subatómico suele ser mucho mayor que un billón, como señala Hickman. Las células son el tejido de la vida. Incluso las células más primitivas son estructuras enormemente complejas que forman las unidades básicas de toda la materia viva. Todos los tejidos y órganos están compuestos por células. En un ser humano interactúan aproximadamente 60 billones de células, cada una de las cuales desempeña su papel especializado en una comunidad organizada. En los organismos unicelulares, todas las funciones de la vida se realizan dentro de los límites de un paquete microscópico. No hay vida sin células. Incluso, la mayoría de las bacterias requieren varios miles de genes para realizar las funciones necesarias para la vida. La Escherichia coli tiene aproximadamente 4.639.221 pares de bases de nucleótidos que codifican 4.288 genes, cada uno de los cuales produce una máquina de proteínas enormemente compleja. Las especies más simples de bacterias, Clamidia y Rickettsia, son los seres vivos más pequeños que se conocen, con solo unos pocos cientos de átomos de diámetro, son más pequeños que el virus más grande y tienen aproximadamente la mitad de ADN que otras especies de bacterias. Aunque son tan pequeños como es posible ser y seguir viviendo, estas dos formas de vida todavía requieren millones de partes atómicas. Muchas de las bacterias más pequeñas, como Mycoplasma gentianum, que contienen 452 genes, son virus parecidos a parásitos y solo pueden vivir con la ayuda de organismos más complejos. Por esta razón, al investigar los requisitos mínimos para la vida, el ejemplo de la Escherichia coli es más realista. Si la forma de vida más simple requiere millones de partes a nivel atómico, las formas de vida superiores requieren billones. Todas las muchas macromoléculas necesarias para la vida están formadas por átomos, que están compuestos por partes aún más pequeñas. Que la vida requiere un cierto número mínimo de partes está bien documentado. Y el único debate es cuántos millones de partes integradas funcionalmente son necesarias.
no el hecho de que deben existir un número mínimo para que viva toda la vida. Todos los virus están por debajo del nivel de complejidad necesario para la vida, por lo que deben vivir como parásitos que requieren células complejas para reproducirse. Trefil señaló que la cuestión de dónde provienen los virus es un misterio perdurable en la evolución. Consisten principalmente en una sola molécula de ADN y una cubierta de proteína y no se reproducen de la manera normal. Por lo tanto, es difícil ver cómo pudieron haber comenzado. Una teoría son parásitos que, durante un largo periodo de tiempo, han perdido la capacidad de reproducirse de forma independiente. Los virus se encuentran entre los seres vivos más pequeños. Un virus típico, como el que causa la influenza común, puede no tener más de 1000 átomos de diámetro. Esto es en comparación con las celdas que pueden tener cientos o incluso miles de veces ese tamaño. Su pequeño tamaño es una de las razones por las que es tan fácil que un virus se propague de un huésped a otro. Es difícil filtrar algo tan pequeño. Demasiado simplificado. La vida depende de una compleja disposición de 3 moléculas. El ADN, que almacena los planes maestros de una célula. El ARN, que transporta una copia de la información necesaria contenida en el ADN a la estación de ensamblaje de proteínas, que lo componen todo, desde los ribosomas hasta las enzimas. Además, se necesitan acompañantes y muchas otras herramientas de ensamblaje para garantizar que la proteína se forme correctamente. Todas estas piezas son necesarias y deben existir como una unidad integrada y ensamblada correctamente. El ADN es inútil sin ARN y proteínas, aunque algunos tipos de bacterias pueden combinar las funciones de las partes básicas necesarias. El problema de la evolución, provocado por la enorme complejidad que requiere la vida, está bastante bien reconocido. Y ninguna de las propuestas para superarlo es ni remotamente satisfactoria. Estas propuestas incluyen la teoría de la panspermia lanzada por el premio Nobel Francis Crick. Esta solución, sin embargo, solo traslada el problema a otra parte. El naturalismo debe tener en cuenta tanto las partes necesarias para la vida como su correcto ensamblaje. Para que la vida persista, los seres vivos deben tener un medio para absorber y procesar bioquímicamente alimentos. La vida también requiere oxígeno, que debe distribuirse a todos los tejidos. O para la vida unicelular, el oxígeno debe moverse de manera efectiva y segura dentro de la membrana celular hacia donde se necesita, sin dañar a la célula. Sin mecanismos complejos para lograr estas tareas, la vida no puede existir. Las partes no podrían evolucionar por separado y ni siquiera podrían existir de forma independiente durante mucho tiempo, porque se descompondrían en el medio ambiente sin protección. Incluso si existieran, las muchas partes necesarias para la vida no podrían quedarse inactivas esperando que las otras partes evolucionen, porque las existentes generalmente se deteriorarían muy rápidamente por los efectos de la deshidratación, la oxidación y la acción de bacterias u otros patógenos. Por esta razón, solo una creación instantánea de todas las partes necesarias como una unidad funcional puede producir vida. Nunca se ha presentado ninguna evidencia convincente para refutar esta conclusión. Y existe mucha evidencia para el requisito de creación instantánea, como el descubrimiento de que la mayoría de los nucleótidos se degradan bastante rápido a las temperaturas que los científicos concluyen que existieron en la Tierra primitiva. El problema es que la vida media de muchos de los componentes básicos de la vida
es demasiado corta para permitir la acumulación adecuada de estos compuestos. Por lo tanto, a menos que el origen de la vida tuvo lugar extremadamente rápido, menos de 100 años, un origen de la vida a alta temperatura no puede involucrar adenina, uracilo, guanina o citosina. Este hallazgo es un gran revés para la abiogénesis, porque el origen de la vida a altas temperaturas, 80 a 100 grados centígrados, es el único modelo factible que queda. Los creacionistas solo han comenzado a explotar este enorme obstáculo para el darwinismo. La forma de vida eucariota más simple es la levadura. La mayoría de los eucariotas son mucho más complejos que la levadura, y un óvulo fertilizado, llamado cigoto, es la mínima complejidad posible para todas las formas de vida multicelulares. Además, el desarrollo de un organismo a partir de un cigoto no proporciona evidencia de evolución, porque un cigoto no puede existir como una unidad independiente, sino que depende de un sistema de apoyo diseñado complejo, como un útero o un huevo. Primero existe un sistema de vida complejo diseñado para producir los gametos, y el cigoto es solo una parte de una serie de etapas diseñadas para permitirle desarrollar su potencial. Un órgano u organismo no puede funcionar ni será seleccionado hasta que sea mínimamente funcional. En este nivel debe ser enormemente complejo y dependiente de muchas otras partes del sistema. Un gameto contiene toda la información necesaria para convertirse en un organismo completo. Cuando el organismo se está desarrollando por primera vez, todas sus células son totipotentes, lo que significa que cada célula puede convertirse en cualquiera de más de los 200 tipos de células necesarios para que viva un ser humano adulto, incluidos los tipos de células epiteliales, musculares, sanguíneas y de otro tipo. Los evolucionistas argumentaron una vez que toda la vida podría desarrollarse a partir de una primera célula hipotética, porque incluso hoy en día toda la vida nueva se desarrolla a partir de una sola célula. Pero ahora nos damos cuenta de que una célula puede convertirse en un organismo complejo solo porque todas las partes e instrucciones están en la célula original producida desde la concepción. La madre humana pasa no solo 23 cromosomas, sino también una célula completa a su descendencia, que incluye todos los orgánulos necesarios para la vida. Una célula no puede provenir de una célula en funcionamiento y no se puede construir por partes, porque todos los orgánulos principales deben haber sido creados y ensamblados instantáneamente para que exista la célula. Las células requieren todos sus millones de partes necesarias para permanecer vivas. Al igual que un mamífero, debe tener pulmones, hígado, corazón y otros órganos para vivir. Todos los millones de partes celulares son necesarios para llevar a cabo el complejo proceso bioquímico necesario para la vida. Este proceso requiere la fabricación y procesamiento de proteínas y el almacenamiento de información genética para transmitirla a la siguiente generación. Trefil llamó a la evolución de procariotas, células sin organulos, en eucariotas, células con organulos y otras estructuras que carecen de procariotas, un misterio perdurable de la evolución, debido a la falta de evidencia de la evolución de los organulos y una falta total de vínculos plausibles entre eucariotas y procariotas. Las diferencias entre las células procariotas y las eucariotas son sorprendentes, por decirlo menos. Pero si el último evolucionó del primero, ¿por qué no hay etapas intermedias entre las dos? ¿Por qué, por ejemplo, no hay células con ADN suelto y organulos? Si la línea evolutiva realmente pasó de procariotas a eucariotas,
y tenemos muchas muestras vivas de cada una, ¿por qué no sobrevivió ninguna de las etapas intermedias? Esta visión se refleja en la observación de que el universo parece estar diseñado específicamente para contener la vida humana y funciona como una unidad para permitir y sustentar la vida. Con esto llegamos al final del capítulo 1 de los requisitos para la vida. Los requisitos para la vida son tan complejos, tan gigantes, que, como decía al principio, tuvo que formarse de manera inmediata todo. No se puede formar por partes. La vida, pues, fue creada. Esta es una demostración. Pero vamos a seguir viendo otros elementos que nos lo van a confirmar. Entonces pasemos al capítulo 2, que nos habla sobre la complejidad de la vida. Muchas gracias por su atención.